Me pasó en un velorio. Experiencias de personas en velorios. Experiencia compartida por Majo Mayo, de Facebook. El rezo maldito. Soy rezadora aquí en Mérida, Yucatán. Durante más de 20 años, me he dedicado a velar a los difuntos, a acompañar a las familias en sus momentos de dolor y a rezar por el descanso eterno de quienes han partido. Sin embargo, hay un evento que marcó un antes y un después en mi vida, algo que nunca olvidaré y que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la muerte y lo que hay más allá. Fue hace unos meses, cuando me llamaron para velar a un joven que había fallecido trágicamente. Se trataba de un muchacho que había decidido quitarse la vida por ahorcamiento. La familia, destrozada por el dolor, me pidió que rezara por él, que le ayudara a encontrar la paz que no había encontrado en vida. Acepté, como siempre lo hago, sin imaginar que esta vez sería diferente. Desde el momento en que entré a la funeraria, sentí un peso extraño en el ambiente. El aire era frío, pero no era el frío habitual del aire acondicionado. Era algo más denso, más pesado, como si una presencia invisible estuviera observándome. Me acerqué al féretro y me preparé para rezar, pero apenas comencé, sentí una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Mi garganta se secó de repente, como si algo estuviera intentando silenciarme. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio o al clima de la funeraria, pero la sensación no desaparecía. Algo no estaba bien. Miré al difunto y, aunque su rostro parecía tranquilo, sentí que sus ojos cerrados me observaban. Era como si su presencia, su energía, estuviera allí, pero no en paz. Era algo oscuro, algo que no quería ser molestado. Aún así, continué con el rezo, aunque cada palabra me costaba más que la anterior. Era como si una fuerza invisible me estuviera advirtiendo que me alejara. Esa noche, cuando regresé a casa, mi esposo me recibió con una expresión preocupada. Me contó que había tenido una pesadilla horrible, en la que un joven desconocido lo perseguía, gritándole cosas incomprensibles. Lo más aterrador fue que, en medio de la pesadilla, mi esposo gritó el nombre del difunto. Yo no le había mencionado su nombre en ningún momento. ¿Cómo podía saberlo? A partir de ese día, cosas extrañas comenzaron a suceder en nuestra casa. Objetos que desaparecían y aparecían en lugares inesperados, sombras que se movían en el rabillo del ojo, ruidos que no tenían explicación. Pero lo más perturbador eran los sueños. Tanto mi esposo como yo comenzamos a tener pesadillas recurrentes en las que el joven aparecía, siempre con una expresión de ira y desesperación. En esos sueños, sentíamos que nos observaba, que nos seguía, como si hubiera algo que quería de nosotros. Una noche, decidí hacer algo al respecto. Encendí velas, preparé un altar y recé con todas mis fuerzas, pidiendo que aquella presencia se fuera, que encontrara la paz que tanto necesitaba. Pero en lugar de calmarse, la energía en la casa se volvió más intensa. Las velas se apagaron de repente, y una voz susurró mi nombre en la oscuridad. Era una voz fría, llena de resentimiento, y supe en ese momento que no estaba lidiando con un espíritu en paz, sino con algo mucho más oscuro. Con el paso de los días, la situación empeoró. Las sombras se volvieron más densas, los ruidos más fuertes, y comenzamos a sentir una presencia constante que nos observaba desde los rincones de la casa. Mi esposo, que siempre había sido escéptico, comenzó a hablar de mudarse, de dejar todo atrás. Pero yo sabía que no era tan simple. Aquella presencia no se iría tan fácilmente. Finalmente, decidí buscar ayuda. Fui a ver a un sacerdote y a un curandero, quienes me dijeron que el joven había dejado una energía muy negativa al morir de esa manera, y que esa energía se había aferrado a mí después del rezo. Me explicaron que, a veces, los espíritus que no encuentran paz pueden volverse peligrosos, especialmente si sienten que no pertenecen a ningún lugar. Juntos, realizamos una ceremonia para liberar aquella presencia. Fue una noche larga y agotadora, llena de rezos, cantos y rituales. Al final, sentí que algo cambiaba, que la energía pesada que había estado con nosotros comenzaba a disiparse. Pero no puedo decir que todo haya terminado. A veces, en las noches más silenciosas, todavía siento que algo nos observa desde las sombras, como si una parte de aquella presencia nunca se hubiera ido del todo. Ahora, cada vez que me llaman para rezar por un difunto,
pienso 2 veces antes de aceptar. Porque sé que, en el mundo de los muertos, no todos están en paz, y algunos pueden llevarse un pedazo de ti cuando se van. El golpe en el ataúd. Experiencia compartida por Gustavo Ruiz, de Facebook. Soy un Gustavo de Valladolid, y nunca creí en fantasmas, espíritus ni nada que no pudiera ver con mis propios ojos. Pero lo que viví hace unos meses en un pequeño pueblo de Yucatán me hizo cuestionar todo lo que pensaba sobre la muerte y lo que hay más allá. Todo comenzó cuando recibí la noticia de que mi tío abuelo, un hombre solitario que vivía en una vieja casa en medio de la selva, había fallecido. No éramos cercanos, pero como era el único familiar que le quedaba, me vi obligado a viajar para encargarme de los arreglos funerarios. El pueblo era pequeño, alejado de todo, y la gente hablaba en susurros, como si tuvieran miedo de que alguien nos escuchara. El velorio se llevó a cabo en la casa de mi tío. El ataúd, de madera oscura y sencilla, estaba colocado en el centro de la sala. La gente del pueblo llegó a presentar sus respetos, pero noté que nadie se acercaba demasiado al féretro. Todos mantenían una distancia prudente. Yo, siendo el familiar más cercano, me senté junto al ataúd durante toda la noche. Al principio, todo parecía normal. Los rezos, los cantos, el olor a velas y flores, todo era como en cualquier otro velorio. Pero entonces, cerca de la medianoche, sucedió algo que me heló la sangre. Se escuchó un golpe fuerte, seco, que resonó en toda la sala. Venía desde adentro del ataúd. Me quedé paralizado, mirando fijamente el féretro, esperando que fuera mi imaginación. Pero entonces, volvió a sonar. Y esta vez fue más fuerte, más desesperado. Como si alguien estuviera golpeando para salir. El silencio en la sala fue absoluto. Nadie se movió, nadie habló. Todos estábamos petrificados, mirando el ataúd, esperando que algo sucediera. Yo, en un acto de valentía que ahora me parece una locura, me acerqué y puse mi mano sobre la tapa. Estaba fría, demasiado fría, y sentí una vibración extraña, como si algo se estuviera moviendo adentro. ¿Qué hacemos?, pregunté, mirando a los presentes. Nadie respondió. Todos evitaban mi mirada, como si supieran algo que yo no. Finalmente, una mujer mayor, que parecía ser la líder de los rezos, se acercó y me tomó del brazo. No lo abras, me dijo en un susurro. No importa lo que escuches, no lo abras. Quise preguntar por qué, pero el miedo me lo impidió. Los golpes continuaron durante toda la noche, cada vez más fuertes, más desesperados. Pero nadie se atrevió a abrir el ataúd. Ni siquiera yo. Al amanecer, los golpes cesaron. El ataúd fue llevado al cementerio y enterrado sin más ceremonias. La gente del pueblo se dispersó rápidamente, como si quisieran olvidar lo que había sucedido. Yo me quedé unos días más, intentando entender qué había pasado, pero nadie quería hablar del tema. Lo mire de pie entre los vivos. Experiencia compartida por Marco Rodríguez, usuario de Facebook. Cuando era pequeño, me tocó asistir al funeral de mi abuelo. Un hombre testarudo, de carácter fuerte y, al parecer, con muchos amigos. El recinto estaba lleno, había tanta gente que nunca había visto y que creo que jamás volveré a ver. Yo apenas tenía 8 o 9 años en ese entonces. Mi padre me dijo que le diera un último vistazo al abuelo, pues estaban por cerrar el féretro. Parecía dormido, muy tranquilo. Aún así, me aterraba verlo y recordar las nalgadas que me daba cuando hacía mis travesuras. Nos quedamos un buen rato aún en el recinto. Yo ya tenía sueño. Creo que pasaban de las 12 cuando comenzaron a rezar otra vez. Ya estaba harto y cansado de tanto rezar, así que decidí salir de allí. Pasé entre las personas, chocaba con ellas, era como si no me dejaran salir. Pero de pronto choqué contra alguien que olía horrible. Su ropa estaba arañada y rasgada, como si hubiera estado lleno de lodo. Lo miré a la cara para ver de quién se trataba, y era él. Mi abuelo estaba allí, parado, observando cómo la gente le rezaba.
Balbuceaba algo que no comprendí. Yo no podía creer lo que estaba mirando, era imposible. Dio un par de pasos, empujando a un lado, y les gritaba a los demás. Les decía que él seguía vivo y que no le rezaran, pero nadie parecía escucharlo. Sacudía a la gente, pero no le hacían caso. Yo no quería quedarme más tiempo allí, así que quise correr, pero una mano me sujetó del hombro. Era él. Me pedía que le dijera a los demás que seguía con vida y que no lo enterraran. Yo me sacudí como pude, grité y pataleé, y cuando menos me di cuenta, la gente me estaba observando. Una de mis tías, que es psicóloga, dijo que quizás se trató de un episodio de crisis emocional por la muerte del querido abuelo. Yo sé bien lo que pasó, y la verdad es algo que no quisiera que le pasara a nadie.